día, ingeniero. El día de hoy vamos a explicar la práctica de laboratorio número 2 a grandes rasgos, pues lo que se realizó en el laboratorio para cada uno de los casos, pues de lo que vendría a ser esta práctica. Para ello estamos Nicolás Pepilla Salamanca, Laura Dayana Corredor Castellanos y quien les habla, Mateo Germán Orjuela Galvez. Bueno, para iniciar, pues comenzamos con las señales de tipo AM, las cuales fueron generadas a través del generador de señales con la configuración de tipo AM que encontramos en esta parte del generador, colocando una frecuencia base correspondiente pues a una señal AM, en este caso de 1.3 MHz, y una vez creada pues ya comenzaríamos a modularla para así observar en el aparato, pues en el osciloscopio, el comportamiento de la misma ante distintos factores o porcentajes de modulación. Para modular la onda se usa esta perilla, la cual es retirada o si sacada un poco y nos permite usar la función que se encuentra en amarillo, que es la del porcentaje de modulación, semejante pues a lo que se hace cuando se oprime el botón Shift. Esta es la señal inicial sin modular, la que obteníamos antes de la modulación, es decir, una señal de 1.3 MHz, como podemos ver en este caso, solo que en estos dos casos pues la podemos ver de cerca y de lejos, cambiando pues el tiempo en el que se ve, 1 milisegundo y 250 nanosegundos, para observar pues que la señal sí está completamente sin modular. Para comenzar aplicamos una modulación de aproximadamente el 20%. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque no podíamos medir el porcentaje exacto, sino que nos debíamos guiar por una línea imaginaria calculada a partir de la circunferencia que podía moverse la perilla. Entonces aproximadamente teníamos una modulación del 20%, donde comparado con la imagen anterior podemos observar que ya comienza a verse los primeros patrones de modulación pues de la señal variante en el tiempo. Con el 40% de modulación ya es un efecto un poco más gráfico que el pasado. Podemos observar una modulación como corresponde, más o menos al 40%, sin traslapes ni nada, pues, o sea, de una modulación correcta. Aquí en este porcentaje de modulación se ve completamente correcto, muy cerca ya de comenzar a ver traslapes. Se supondría o esperaríamos que a partir del 80% ya comenzáramos a ver los primeros traslapes entre ciclo y ciclo de la onda. Como podemos ver, la frecuencia se sigue manteniendo, que es la característica de las señales AM, moduladas en amplitud y no en frecuencia. Aquí ya llegamos a la modulación del 80%, en el cual ya podemos observar lo que ocasionan porcentajes tan altos de modulación. Comenzamos a ver los primeros traslapes, los cuales veremos más de cerca posteriormente. Todo esto pues se hace cambiando el porcentaje de modulación en la perilla que les mostré anteriormente. Aquí ya en la modulación del 100% o lo máximo que nos da la máquina, se ve muy claramente estos traslapes que encontramos ya entre ciclo y ciclo, los cuales ya nos hacen creer que hay una sobremodulación y ya nos estamos excediendo con la modulación, es decir, la modulación no es correcta. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de cerca. Como podemos ver, aquí ya se ve que la modulación ya no es del todo exitosa, ya comenzamos a tener inconvenientes y a lo mejor pues ya no vamos a tener la señal a la salida exactamente como la queremos, sino con inconvenientes. Bueno, después de hacer la modulación en AM en el osciloscopio, nos disponemos a hacerla en nuestro analizador de espectros. Este analizador de espectros sirve para representar la densidad espectral de potencia de una señal. En nuestro caso tenemos nuestra señal de 1300 kHz o 1.3 MHz, como podemos ver acá. Tenemos un span de 500 kHz, que es más o menos para ubicar nuestra señal. En este eje, en esta parte, tenemos la potencia, que es lo que nosotros editamos, y aquí está en dBs, como nos lo indica cada cuadrito, equivale a 10 dBs. Aquí tenemos pues nuestra señal portadora con la frecuencia portadora. Recordemos que aquí están las bandas laterales con la frecuencia portadora más la frecuencia de la moduladora. Y aquí tenemos la frecuencia portadora menos la de la moduladora. Bueno, aquí la tenemos modulada al 50% y finalmente la tenemos modulada al 100%. Como podemos ver aquí, se ocultan, más por así decirlo, nuestras bandas laterales y tenemos mejor visualizada nuestra señal portadora con los mismos 1300
kHz y también la potencia indicada en el eje Y. Muy bien, ahora pasaré a explicar la parte de modulación en una señal FM. Entonces, pues lo primero, la modulación en la señal FM consiste pues en variar la frecuencia en onda portadora de acuerdo a la intensidad pues de onda de información. Por lo general, la onda modulada es constante, igual que la portadora. Muy bien, entonces, primero que todo, la señal moduladora es la señal de información que pues se quiere transmitir. Entonces, esta generalmente va a una baja frecuencia y potencia. Y una señal portadora es la que pues es sinusoidal a una alta frecuencia y pues esta es la que es generada por el oscilador. Muy bien, entonces vamos a explicar en la parte de desviación de frecuencia. Pues la desviación de frecuencia nos quiere decir que el cambio de frecuencia pues sucede es cuando la señal portadora eh, actúa una frecuencia pues de la señal moduladora. Esto hace pues que haga un desplazamiento en frecuencia y pues haya una desviación en frecuencia y se desplace pues la señal portadora. Ahora, datos obtenidos en el laboratorio. Los datos obtenidos en el laboratorio, pues tenemos para la desviación de frecuencia. Primero tuvimos una desviación de frecuencia mínima. Entonces en esta pues se hace una modificación en la señal moduladora pequeña, la cual hace que haya un desplazamiento en la señal portadora. Pues debido a que el desplazamiento de la señal moduladora fue pequeño, entonces pues hay una desviación de frecuencia mínima. En la gráfica podemos observar pues la frecuencia pico a pico, además del ancho de banda que hay en la señal. Luego de eso se hace un aumento en la señal moduladora. Esto hace que pues haya una desviación de frecuencia mayor, que es una desviación de frecuencia media, que se puede apreciar. Y pues luego hay una desviación de frecuencia máxima, la cual esta desviación de frecuencia máxima es pues la que más, o sea, la máxima de máximo alcance. eh, y pues ese es observar.